Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en una entrega. El día de hoy hablaremos acerca de un concepto que hemos escuchado muchas veces, pero que a veces no tenemos mucha claridad sobre lo que es. Y este concepto es ¿qué es la rendición de cuentas? ¿No? Hemos visto de pronto en el discurso, en algunos programas, que se habla mucho acerca de la rendición de cuentas, pero muchas veces no tenemos mucha claridad sobre qué es este concepto. Bueno, para empezar, la rendición de cuentas es un concepto que adoptamos de los estudios de ciencia política y administración pública de los Estados Unidos. Se obtiene de un término que se ha llamado accountability. Este término no tiene una traducción literal en nuestro idioma, pero lo hemos tratado de traducir como la idea de rendición de cuentas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir o a qué se refiere cuando la literatura nos habla del término de accountability? Bueno, pues se refiere a tres conceptos básicos: al informar, justificar y, sobre todo, a ser sancionado o tener consecuencias cuando una persona actúa en determinado sentido. Vamos a desmenuzar estos tres conceptos uno por uno. Primero, informar. La rendición de cuentas tiene un primer pilar que es informar. ¿Qué quiere decir? Que nuestros representantes, nuestro gobierno, tiene la obligación de darnos información. Nosotros ya hemos hablado en algunos otros episodios acerca de la idea de transparencia. ¿Cuáles son los datos que nos tiene que dar? ¿Qué es la información que nos tiene que proporcionar? En primer término, ese digamos es el primer paso o el primer presupuesto para que hablemos de la rendición de cuentas. El segundo tiene que ver con la idea de justificar. ¿Qué quiere decir el justificar? Pues que conozcamos el por qué se toma una decisión pública y no se toma otra. Es decir, por qué decidieron pavimentar una calle, por qué decidieron hacer un puente aquí, o por qué deciden no hacerlo ahora y hacerlo el siguiente año. Ese tipo de decisiones, además de decirnos qué están haciendo, también nos las tienen que justificar. Toda esta parte implica necesariamente pues que se cumplan las normas, que se cumplan las reglas. Aquí en este concepto es donde entra precisamente las funciones de fiscalización que algunos de los órganos del Estado realizan, ¿no? Como la Secretaría de Transparencia, las Contralorías Municipales, la Auditoría Superior de Hacienda del Estado, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, que ya hemos visto en algunos otros episodios. Y por último, el concepto de sanción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que debe de existir un sistema que en caso de que las cosas no se hagan adecuadamente, haya consecuencias de derecho. Es decir, esta sanción en términos jurídicos se refiere a que exista una consecuencia. Y no necesariamente cuando hablamos de sanción quiere decir que algún servidor público incumplió la norma. No necesariamente. El concepto de sanción es muy amplio. Si nosotros observamos, los mecanismos de fiscalización tienen observaciones. Muchas de las veces estas observaciones no se trata de una mala práctica o una conducta indebida de un servidor público, sino se trata sencillamente de mecanismos que no corresponden a los fines o a lo que se pretendía obtener. Este concepto de sanción se refiere a que debe de existir una consecuencia. Si por ejemplo una administración pública no utiliza los recursos para lo que fueron destinados, pues tiene que tener una consecuencia, con independencia de que un servidor público en particular haya incumplido alguna norma. Ahí él también tendrá sus consecuencias, pero en términos generales a esta idea de rendición de cuentas se refiere. Entonces, podemos señalar, la rendición de cuentas tiene tres grandes pilares. Primero, el conocer, el informar, y que lo tenemos a través de la transparencia. Segundo, el justificar, el saber por qué se hacen las cosas, y lo tenemos a través de los procesos de fiscalización que realizan algunos órganos del Estado, como las Contralorías Municipales, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Y tercero, hablamos de un sistema de sanciones, pero entendido más allá de una sanción administrativa en contra de un servidor público, se trata más bien de las consecuencias
que puede tener la administración si no cumple con sus obligaciones, ¿no? Puede haber alguna indemnización por responsabilidad patrimonial, alguna compensación por violaciones a derechos humanos o inclusive en algunos casos alguna sanción económica porque no cumplió con ciertas condiciones. Entonces, como vemos, este concepto de rendición de cuentas es amplio, no únicamente se refiere a que nos den a conocer lo que se está haciendo, no solo se refiere a que entendamos por qué lo están haciendo, sino también a que haya consecuencias en el caso de incumplimiento. Y no solo consecuencias en contra de un servidor público, sino consecuencias en general a cualquier tipo de actuación. A una administración pública, puede ser a un servidor público o inclusive a mejorar o renovar los planes y programas que se están haciendo con el objeto de generar una mejor prestación de un servicio público. Esto forma parte de nuestros derechos fundamentales. Nosotros como ciudadanos tenemos el derecho a una buena administración y uno de estos elementos tiene que ver con la rendición de cuentas, abarcando estos tres elementos. Espero que con esto nos haya quedado un poquito más clara la idea de la rendición de cuentas y que visualicemos, tanto si somos servidores públicos o si somos unos ciudadanos de a pie comunes, que al final del día tenemos que ir mejorando, tanto ya sea como en el servicio público, dando las condiciones o a través de algunas solicitudes, algunas peticiones que hagamos como ciudadanos para que estas condiciones las veamos materializarse. Los espero en nuestra próxima entrega y muy buena tarde.